Buenos días a todos, Shabbat Shalom. La semana pasada no tuvimos clases porque estábamos con mucha nieve y estoy feliz de que el clima haya mejorado. Padre, te damos muchas gracias. Venimos con corazones agradecidos esta mañana para poder celebrar tu Shabbat y nuestro Shabbat que tan amorosamente nos dices. Oramos, Señor, que las palabras de Mateo entren profundamente a nuestros corazones y que tenga fruto en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos alabanza porque nos has dado tu palabra para que aprendamos y para crecer y vivir y cambiar nuestros corazones. Te alabamos y te oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Empecemos con una revisión. La última vez que nos reunimos, la familia de Yeshua regresaba de Egipto, pero porque se enteraron de Arcaleos, estaba a cargo o era el gobernador de la área de Belén, decidieron, porque Arcaleos era un gobernante muy cruel, así como su padre había sido, ellos se habían escapado y de Nazaret, de Belén iban a ir a Nazaret. Acá hay otro ejemplo de una situación política donde vemos que Dios lo usa para bien, a pesar de que no era una situación muy buena con Arcaleo. Pero Dios realmente cumplió profecía porque ellos fueron a vivir a Nazaret y recuerdan que Nazaret se llama el pueblo de la rama y sabemos que el Mesías fue llamado rama o renuevo, que es una rama. Okay. Entonces, todo es para cumplir profecías, me parece que es simplemente increíble. Y aunque nos guste o no nos gusten situaciones políticas que están sucediendo en este momento, podemos estar seguros de que el Señor está totalmente en control. Y si lo escuchamos, vamos a ver cómo en esas situaciones usa en nuestras vidas para lo mejor. Y sabemos que nada sucede fuera del control del Señor. Nada sucede por accidente. Y esto nos afirma. Aquí Mateo nos lleva de Yeshua como niño a Yeshua como el hombre. Y él viene a esta área para ser bautizado. ¿Y quién es el que va a bautizar a Yeshua? Su propio primo, Yohanan, el inmersor o Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre muy loco, ¿no? Vive en el desierto de Judea y sabemos que eso es una zona salvaje, no salvaje, media rara, ¿no? Porque mi esposo y yo hemos vivido ahí y en esa área y caminábamos por esa zona. Es una terreno, un lugar muy duro. Pero si tú sabías a dónde ibas, podías sobrevivir. Él sabía dónde estaba el agua, él sabía dónde estaba la sombra, él sabía dónde estaban todas esas cosas. Tenías que caminar mucho, pero él sabía exactamente dónde estaba. Entonces aquí estamos, este hombre casi salvaje, Juan el Bautista, el que es el que come langostas salvajes y miel, y es medio loco. Y está llamando a las personas de esta área para que se arrepientan. Y que se arrepientan de sus pecados. Arrepentirse del pecado en hebreo estaba diciendo en hebreo que hicieran teshuvah. Teshuvah que significa alejarse del pecado y ir de en la dirección opuesta. En Mateo 3, 1 al 3 dicen, aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque esto es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, la voz del que clama en el desierto, prepare el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y vamos a profundizar realmente lo que es el reino del cielo y cómo enderezamos sus caminos. Entonces, ¿por qué Yohanan estaba pidiendo a la gente que se arrepiente? ¿Por qué tenía que arrepentirse o de qué tenía que arrepentirse?
porque estaba cerca. Y si te eres cogido en una situación que no está muy correcta y el reino de Dios viene, estamos en problemas. Así que cuando Dios dio los mandamientos a la gente en el monte de Sinaí, les estaba dando sus normas de conducta. Ahora había una manera de medir el comportamiento y la gente se hacía responsable de sus acciones. Pero aún eran libres de elegir qué hacer. Y aunque un individuo decida obedecer o desobedecer, cada decisión que una persona hace no solo afecta al individuo, sino que afecta a toda una comunidad. ¿Has notado eso? En una familia, si hay varios hijos y uno decide desobedecer, todo se transforma de cabeza. No solo la vida de aquel que desobedece, sino que afecta a todo. Entonces, nuestra comunidad no es diferente. Cuando decidimos desviarnos de algo que está fuera de la voluntad de Dios o de los mandamientos, le afecta a todo el mundo. Es como tirar una piedra en el agua, una laguna. Uno ve como esos ripples, ¿cómo se dice? Como las, cómo afecta al agua. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que pensar cómo va a afectar esto a todos aquellos que están alrededor de mí. Hay otro factor que juega aquí y es el término profético de arrepentimiento. Aquí lo tenemos, se dice teshuvah en hebreo. Entonces Juan estaría diciendo teshuvah, arrepiéntanse. Y miren, la letra shin vav veit, esta palabra, si la letra tab o la he significa, es shuv, que significa regresar. O sea, regresar, voltearse y de ir en una dirección opuesta. Entonces, para arrepentirse, tienes que dar la vuelta e ir hacia al lado opuesto, al contrario. Entonces, arrepentimiento implica literalmente hacer una vuelta en U y ir hacia el otro lado. ¿Y por qué esto es importante? Porque si estás yendo en el camino, por el camino del pecado, te estás alejando de Dios. Para arrepentirte tienes que volverte a Dios, porque Él es el que da la vida. Si te alejas del que te da la vida, te vas por el camino de la muerte. Hay solamente dos caminos por escoger. No hay un camino intermedio. Estás yendo hacia el camino de la vida o vas al camino de la muerte. Entonces, ir en la dirección equivocada va a tener graves consecuencias y la gente no se da cuenta de esto. Piensen en lo piensan que pueden ir en la mitad del camino, pero eso no es posible. En Proverbios 12:28 nos va a dar más información. Dice, en el camino de la justicia está la vida y en su senda no hay muerte. Deuteronomio 31 dice, mira, hoy he puesto delante de ti la vida y la prosperidad y la muerte y adversidad. Están viendo, no hay camino en el medio con Dios, es vida o muerte. Entonces, si no regresamos y nos arrepentimos, entonces no hay nada más que se pueda hacer. Entonces, la palabra hebrea para pecado aquí hay una conjunción que han elegido en Deuteronomio 30. Entonces, indudablemente es a uno o al otro, vida y prosperidad o muerte. Otra forma que se puede decir, te presento a ti, vierte por prosperidad o muerte y adversidad. Es como que Él te está presentando la mesa. Esto y esto son tus opciones. Entonces la palabra hebrea
La palabra hebrea para pecado es hatá, que significa irse desviado, extraviarse. En una imagen de la Torah es como justicia. Justicia, Torah es como una flecha que va al blanco, pero el pecado es como una flecha que se va por todos lados, que pierde el blanco. Y Juan estaba diciendo, detenga el pecado y la vida al azar y regresen a volver a los caminos rectos que Dios ha trazado para nosotros. Entonces esos son los caminos de justicia al que Juan los estaba llamando. La palabra pecado es chata, C-H-A-T-A. Recientemente en los periódicos estadounidenses hemos visto un titular que dice el regreso, un llamado para que la nación se arrepienta, ore por avivamiento y regresen a Dios. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué cambios tendrían que hacerse para que este titular realmente tenga lugar en América, en Estados Unidos? Hay muchísimos. Y una aceptación de la gente para dar la vuelta en la forma que están viviendo y regresar a los caminos de Dios. Entonces, aunque este titular es maravilloso y oramos para que suceda, en realidad, incluso gran parte de la iglesia está en problemas, porque realmente regresar y caminar los caminos de Dios significa un compromiso de vida que tú digas que voy a cambiar mi corazón, voy a cambiar mi vida, voy a procurar, voy a hacer que otras personas me importen, pensar en otros, y sería tremendo, monumental. Y oramos que esto suceda. Y puede empezar aquí mismo. Yo pienso que una palabra buena para usar es rendir nuestras formas. Sí, tenemos que hacer eso. Es una cuestión de elección, es una cuestión de voluntad. Entonces Juan dice, arrepiéntense porque los reinos del Señor están aquí, están llegando. ¿Y cuál es el reino de los cielos? ¿A qué se está refiriendo con el reino de los cielos? ¿Quién puede definirlo? Cuando la primera vez que leí esto, dije, wow, así que analicemos esto. ¿Qué es el reino de Dios? Durante el periodo segundo, cuando Yeshua estaba en la tierra, había un gran énfasis en santificar el nombre de Dios y se cree que los fariseos realmente inventaron esta frase, el reino del cielo, tomando el lugar del reino de Dios. Estas son frases totalmente intercambiables, donde a Dios reemplaza el nombre sagrado de Dios. Esto fue hecho para evitar el mal uso del nombre sagrado de Dios. Entonces, hoy día decimos, no, oh, gracias a Dios. Perdón, gracias al cielo. ¿Y qué estamos diciendo? Oh, es lo mismo que decir gracias a Dios. Y se dan cuenta de que esto ha tenido un efecto en todos nosotros a lo largo de los siglos. Pero ahora veamos a los profetas. Los profetas usaron las palabras los reinos de los cielos. No lo hicieron, pero lo describieron en muchas maneras, dándonos pistas de lo que sucedería en los días de ese reino en la tierra, diciendo estas cosas. Hay tiempos gloriosos que vienen en los días postreros. Espadas se convertirán en arados, espadas serán levantadas no más. El tiempo en que cada uno se sentaría bajo su propia higuera y nadie tendrá temor. El tiempo en que habrá un gobernante con sabiduría e inteligencia que juzgaría con justicia a los pobres y a los mansos de la tierra.
en este verdaderamente nuevo mundo de orden mundial veremos al lobo y al cordero alimentarse juntos. Y en este reino habrá tanta paz que un niño podría poner su mano entre serpientes venenosas sin ser dañado. En este momento Jerusalén será el foco del poder y la gente acudirá en masas al templo de Dios y enderezarán sus caminos y se reunirán todos los judíos de todo el mundo y volverán a casa una vez más. Estas cosas y frases de que los profetas hablaron acerca del reino venidero. En Mateo 7:21 vemos, así que por sus frutos los reconoceréis. No todos los que dicen Señor, Señor, entrará en ¿dónde? En el reino de los cielos, pero solo el que hace la voluntad de mi Padre, que en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, hemos no profetizado en vuestro nombre y vuestro nombre expulsamos demonios y hecho muchos milagros. Entonces, ¿cuál será en términos prácticos, qué significa hacer la voluntad del Señor en el cielo, de mi Padre en el cielo? Es solamente siguiendo leyes, Torah. Es tu corazón, tiene que estar cambiado. La Torah son leyes, instrucciones, pero estas nos muestran cómo amar. Todo se trata acerca de cómo amar. Hacemos las leyes porque queremos amar a las personas. Es una cosa asombrosa. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo resumió la ley? Tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue todo el asunto. Amor. ¿No es eso asombroso? No es acerca del legalismo, es acerca de amor. Mateo 7:21. Entonces, ¿es su reino? ¿Está su reino aquí ya? Es la pregunta. Aquí y ahora el reino está en nuestros corazones porque Él está en nuestros corazones y debemos de tomar su reino dentro del mundo y reparar lo que está roto en el mundo. En lo físico, el reino aún no ha llegado porque el Señor no está aquí, Él no lo ha establecido aún. Pero aquí y ahora, su reino está en nuestros corazones y debemos llevarlo al mundo. Y si decimos estamos llevando su reino al mundo, ¿qué estamos llevando al mundo como su reino? Torah y su amor. Es su amor el que estamos llevando. Esto es todo, realmente se reduce solo a eso. Hay gente que son más atraídas por vinagre o por miel. La miel es como el amor. Entonces, todo el mundo necesita amor. Y hay una canción famosa. Todo lo que necesitas es amor. Hay amor también que puede ser duro y a veces lo necesitamos mucho de corrección. No es amor azucarado. A veces tenemos que decir no a ciertas cosas o ayudar a nuestros seres queridos a quien conocemos, llamamos a hacer eso, así. Absolutamente. Así que recuerda que este reino se trata realmente de una boda y regresar al esplendor y la justicia que está en el jardín. Así, el monte Sinaí, cuando aparece el Dios del cielo y la tierra, y hay rámpagos y truenos y el sonido del shofar, y la montaña literalmente tiembla, Dios venía para una boda. Ese era su único propósito. Él quería casarse con su pueblo y hacer de ellos una nación grande, santa y separada de sí mismo, como una esposa está separada de su esposo. Y esta es la metáfora que vemos que sucede en el monte Sinaí. Es una metáfora increíble. En Éxodo 20, 19-20, respondió el pueblo positivamente al llamado de Dios para que se casen. Dice,
háblanos tú mismo y te escucharemos, le dijeron a Moisés, pero no dejes que Dios nos hable, porque estaban tan intimidados con Dios. Les mencionaba cuando él vino a descender esa montaña. ¿Qué sucedió? Fuego, relámpago, trueno, toda la montaña temblaba. Su voz retumbó fuerte, más fuerte, como un shofar, cada vez más fuerte. Así que la gente estaba asustada. No sabía qué hacer con este enorme, con este Dios hermano. Pero vayamos a leer esto de nuevo. Dice, habla tú mismo y te escucharon, le dijeron a Moisés, pero no dejes que Dios nos hables o que moriremos. No temas, respondió Moisés, para Dios ha venido a probaros, para que el temor de Él esté delante de ustedes, para que se guarden de pecar. Y el pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moisés se acercaba a la espesura, a las espesas tinieblas donde estaba Dios. Wow. Aquí está mi pregunta. ¿Ves algunas pistas de que hay problemas en esta relación entre Dios y su pueblo? ¿Cuáles son los problemas? Temor. Le está dando la oportunidad a todos a arrepentirse y cambiar y seguir su camino. Bueno, cuando Dios viene, Él te puede susurrar, pero en este caso eligió mostrar más de su poder. Y ese poder fue abrumador para ellos. Yo creo que a mí me encantaría, sería increíble. Quizás fueron los egipcios, dice el hermano. Pensamos que eran los extraños que salieron de Israel, pero podrían haber sido ellos, pero en realidad eran todos. Ellos puede que habían sido los parte del problema, pero no especifica un grupo en particular y nuevamente se remonta a lo que sucede. ¿Qué decisión tomó la decisión que una persona toma afecta a toda la comunidad? Entonces, es muy importante. Creo que como muchos venían de una cultura politeísta, Dios estaba diciendo que yo soy Dios y soy la luna. Entonces, ellos acaban de pasar por las 10 plagas. Habían visto el poder de Dios, el despliegue del poder de Dios. ¿Y qué tan pronto se olvidaron? Cruzaron al Mar Rojo abierto, por tierra seca. No, es un océano, no es un pequeño charquito para que se abra. No era un milagro pequeño. Y que la tierra se secara no fue un pequeño milagro. Y ahora, ¿por qué están tan temerosos? Ellos han visto su poder, pero tienen que hacerse esta pregunta. Es divertido profundizarse un poco más. Entonces, Sinaí realmente se trataba de un matrimonio. ¿Cómo lo sabemos? Jeremías 31. He aquí, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Es de lo que estamos hablando. Mi pacto que rompieron, aunque yo era su esposo, declara el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Declara el Señor, pondré mi ley en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, mi gente. Esto es lo que estamos esperando que se cumpla por completo y será un gran y glorioso día.
esa, hemos ido hasta el otro extremo hoy en día, que hemos descartado que este es un Dios todopoderoso. Es posible que Dios se muestre así encendido para que probaran si el Dios era tan poderoso en ese momento también. Yo seguro que sí, absolutamente. Incluye la promesa entonces. También con la casa de Judá. Sí, la casa de Judá y la casa de Israel. Él está hablando a los ambos reinos divididos. Hay tantos aspectos de Dios. No es para temerle, sino okay. Hay muchos aspectos de Dios, pero pienso que en nuestra cultura nos hemos olvidado de ese Dios poderoso. Así que debemos de tener temor en la perspectiva de reverencia y asombro. Estaba pensando que cuando llegaron al mar y abrieron el mar, ¿por qué dejaron de hablar de eso? Si uno se sigue recordando de todos mis, ¿no fue eso? ¿No fue eso asombroso? ¿Viste eso? ¿Viste los peces al costado? Recordándose a sí mismos a través del camino donde el destino era. Eso era algo muy conmovedor para evitar que murmuren. Y hoy en día, incluso cuando hablamos con nuestros hermanos y hermanas sobre la genialidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas personales, eso debería tener prioridad. Y necesitamos ese recordatorio constante porque somos tan rápidos para quejarnos. Cualquier traspaso que tenemos, nos olvidamos. Y digamos, a veces nos olvidamos hasta que nos ha sanado de cáncer. Necesitamos recordar todos los días las misericordias que nos ha mostrado. El reino de los cielos que vamos a heredar. No solo lo que ha hecho en el pasado, pero lo que va a hacer en el futuro. Y cómo mantener su palabra, porque siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Así que debemos de animarnos los unos a los otros mientras pasamos por los tiempos de hoy en día. Pensar en estas cosas en que el Señor ha hecho por nosotros. Exactamente. Vemos la metáfora en el monte Sinaí, ¿cómo estamos haciendo? Mateo 3:3, porque este es aquí de quien habló el profeta Isaías. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced sus caminos rectos. Entonces, todos queremos estar listos por la venida del Señor y requiere preparación en nuestra parte para enderezar sus caminos. ¿Y qué significa eso en un aspecto práctico? Podemos describir el reino de Dios, tendríamos problemas, ¿verdad? Podríamos describir, enderezar sus caminos. Vamos a ver eso ahora mismo. Dos comentaristas muy famosos dicen, enderezar sus caminos significa que el camino debe ser aclarado, despejado. Entonces surge la pregunta, ¿de qué manera limpias este camino, despejas este camino? Dice, endereza el camino del Señor. En hebreo, la palabra derek significa camino, pero significa mucho más que eso. También es una metáfora que describe las acciones y el comportamiento de una persona. Y la palabra camino o derek, aquí, también describe el comportamiento de las personas y se puede referir a la forma en la que las personas viven sus vidas.
Leamos Salmo 1. Bendito sea, bienaventurado el que no anda en el paso de los impíos, ni se para con los pecadores, toman o se sientan en la compañía de los escarnecedores. Entonces vemos que el camino está describiendo una forma de vida que ellos han tomado. Son pecadores, burlones, pero aquel que es bendito, el bendecido es el que está... ¿Dónde estamos? Pero el bendecido es el que se deleita en la ley del Señor y que medita en su ley día y noche. Entonces, cuando describes en este Salmo 1, te afecta. Si estás meditando en este Salmo, te va a afectar. Si meditas en un acontecimiento alegre que está por venir, ¿cómo te afecta? Te alegra. Meditar es como masticar la comida antes de tragarla y es el proceso digestivo. No, tú no lo ves, pero está dando un efecto en tu cuerpo, le está dando alimento, le está dando vitaminas, minerales, energía que necesitas para prosperar y las cosas que necesitas para tener una vida saludable. Entonces, meditar la palabra hace lo mismo. Entra en tu cerebro, entra en tu propio ser y empieza a afectar el mundo en que tú miras al mundo, miras a las otras personas, inclusive aquellos que se cruzaron delante de ti en la autopista. Ahora, está este hombre caminando en el camino para que su vida despeje el camino para que el Mesías venga. Si él está meditando día y noche y permitiendo que la palabra afecte su comportamiento. Isaías 35. Y habrá una calzada llamada camino de santidad. Los inmundos no la transitarán, solo los que andan en el camino, y los necios no se desviarán por él. El inmundo no lo correrá, solo aquellos que andan en el camino, y los necios no se desviarán por él. Ok, entonces, esa es la forma en que nos portamos, en que vivimos. Y eso es un concepto increíble. En Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y el camino de la luz son las represiones de la disciplina. Entonces, cuando nos salimos de nuestro camino, vamos a ser disciplinados. Como Karen decía, va a haber amor duro. ¿Y a quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Pero disciplina es amor, porque Dios nos va a poner de regreso al camino correcto y corregir lo que sea que nosotros no debemos estar haciendo o lo debemos estar haciendo de una forma diferente. Los creyentes en esa época eran llamados seguidores del camino o seguidores de Cristo. Y era un apelativo despectivo cuando se le llamaba a alguien cristiano. Se les llamaba seguidores del camino. Qué pena que ese nombre no pegó. Cristiano, la palabra cristiano era un término derogatorio. Entonces, estamos reuniendo algunas de las formas en que la vida de una persona puede enderezar el camino del Señor. Otra forma de decir esto es decir que nuestras vidas dicen que estamos dando la bienvenida a su venida. O estamos impidiendo que Él venga. Si el camino está bloqueado, no viene. Entonces quiero que piensen en eso, en términos de cuánto deseas que el Señor regrese. Entonces, ¿qué es lo que bloquea o llena los caminos que impiden que venga el Señor? ¿Cuáles son? Nuestros pecados. Son nuestros pecados. Jeremías el profeta habló claramente de qué hacer para dejar el desorden y nos dio ejemplos específicos de una vida justa diciendo: así dice el Señor, he aquí pongo delante de ti el camino de la vida y el camino a la muerte. Ejecuta el juicio y la justicia, la liberación y fuera de la mano del opresor. No hagas mal, violencia al extranjero, al huérfano, ni a la viuda, ni derrames sangre inocente en este lugar.
Eso está muy claro. Puedes poner en esta categoría el aborto y lo puedes volver a ese titular y decir, ¿qué vamos a hacer aquí para arrepentirnos en este país? Podemos comenzar ahí sin derramar sangre inocente. Entonces, ¿qué es lo que Jeremías está diciendo específicamente que hagamos? Es acerca de las personas, es acerca de nuestra relación horizontal con las personas. Si no estamos tratando a las personas bien, eso está bloqueando el camino. Entonces, Isaías 43, llama la voz de un que dice, preparen el camino, la calzada recta para nuestro Señor Dios. Todo valle se levantará y toda montaña y la colina será más baja y así sucesivamente. Realmente quiero tomarme un segundo para decir, ¿dónde está sucediendo esta preparación para enderezar el camino del Señor? ¿Qué dice? En Isaías, en el desierto. Entonces, esto no va a ser un lugar encantador y fácil. El desierto es difícil, muy duro. ¿Nos dirigimos a momentos más y más duros? Sí. Así es como vamos a preparar el camino, así como lo hizo Juan. ¿Y qué sucedió? Juan. Y esto es tan increíble. Juan está llamando al pueblo para que se arrepienta, que vuelva a los caminos de Dios. ¿Y quién aparece cuando la gente empieza a arrepentirse? Yeshua. Y va a ser de la misma manera ahora. Estamos dirigiéndonos a este desierto. Se supone que debemos salir y difundir su amor, traer a la gente, decirles que se arrepientan y Él vendrá. Porque Dios trabaja en patrones y aquí están los patrones. Es por eso que es tan bueno reunirnos así y animarnos los unos a los otros y a fortalecernos y decir, sí, estamos en momentos difíciles, estamos entrando al desierto, pero está bien porque miren lo que dice que hagamos lo que debemos hacer. Dios dice que va a hacer lo que hizo la primera vez y Yeshua está en eso. Entonces vamos a ver lo que es el mikve y el bautismo. Mateo 3, 5, 6. Entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Entonces la palabra hebrea para mikveh es reunión de las aguas. Significa reunión de las aguas. Esto es asombroso. Y verán que la raíz de la palabra mikveh es kavah, que significa esperanza, reunir esperanza, fortalecer. De ahí viene tikva, la palabra tikva, que es el himno nacional de Israel, hatikva, de la esperanza, y la esperanza de que todos se reúnan nuevamente. Entonces, mikva es una reunión de aguas. Ahora miren eso. ¿Cuándo fue la primera vez que la palabra mikva es usada? Es en Génesis 1:9. Y Dios dice que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar y se reúne. Y esa palabra es mikva, en un lugar y y dejar que es el lugar entonces y aparezca lo seco. Entonces Dios reunió las aguas y ahora en estas aguas está sucediendo el bautismo. Entonces, ¿por qué se dice esto es importante? ¿Quién salió de la tierra? ¿De qué fue hecho el hombre? De tierra, del polvo. Entonces, Dios bautiza al hombre incluso antes de crearlo, porque sabía que habría una necesidad de esta nueva vida, incluso antes de que el hombre fuera creado. ¿No es eso increíble? Un pensamiento increíble. Y aún a la tierra la haré nueva, dijo. Entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra, que fue mikvaed,
entre de las aguas que de las aguas que él creó y dio luz al hombre. Y luego trae la última salvación. eh, Yeshua es un concepto muy tremendo, pero en Génesis 1:9. Ahora, Mateo 3:5-6. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces Mateo nos dice que Jerusalén y todas esas regiones fueron bautizadas. ¿Qué trajo este deseo de arrepentimiento de ser bautizado? La enciclopedia judía tiene algo realmente interesante acerca de esto. Básicamente dice, hubo una explosión general de pureza que tuvo lugar en judaísmo en el primer siglo. Uh, la pureza se rompió el primer siglo después de Cristo. Okay. Entonces, por un lado, como cambiaba la sensibilidad de los judíos, pero otra, como forma de resistencia judía pasiva contra las caracteres invasores de la cultura romana. Y aquí tenemos las políticas funcionando nuevamente como una forma de dirigir la vida de las personas. Y encuentro que eso es increíble. Sabían que los romanos se les venía encima, por decirlo, y sabemos ahora que el gobierno está sobre nosotros en forma que nunca ha sucedido antes. Aquí estamos, deberíamos estar aterrorizados, deberíamos sentirnos oprimidos, deberíamos sentirnos esperanzados, porque cuando este tipo de cosas pasan, Dios está obrando, cuando su gente está respondiendo a su llamado. Me parece que es increíble. Entonces, el bautismo representa, o mikvah, ambos representan la tumba y el útero. Uno muere a la vida anterior y nace como un bebé recién nacido a una nueva vida. Esa es la parte que amo del bautismo. Representa unión con Dios para sus propósitos, porque Él quiere que trabajemos con Él. En Romanos 6:3-5 dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, somos sepultados con Él por el bautismo hasta la muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andaremos en vida nueva. Porque si hemos sido plantados juntos en la semejanza de su muerte, también seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, todas estas cosas se están volviendo de sus pecados, y el Señor aparece. Y ahora vamos a ver en 60 segundos por qué fue bautizado Yeshua. Ok, ¿Yeshua necesitaba arrepentirse? No. Pero uno de los roles de Yeshua era ser el sumo sacerdote. Y antes de que el sacerdote asumiera el ministerio público, siempre fueron bautizados. Entonces Juan le decía, ¿por qué me quieres que te bautice? Él le dice, tienes que bautizarme. Y le dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Y este fue su ejemplo para nosotros, para cumplir toda justicia. No te saltes cosas, pero hazlas por amor por otras personas, porque todo lo que hacemos afecta a alguien más. ¿Algún comentario de lo que hemos repasado hoy día? Que fue bastante. Dice, muchos son llamados, pero pocos elegidos. O sea, tú tienes que elegir si vas a seguir el camino de Dios o no. Es asombroso. Él permite que escojamos. La forma que decíamos eso es, muchos son elegidos, pero los elegidos son pocos de los que responden. Yes, it is. Es asombroso.
Y cómo el Señor ha usado la política a lo largo de los siglos. Es un algo asombroso mientras yo veo es que eso se desarrolla desde la perspectiva judía y desde Israel, donde vivían estas cosas. Eran muchos líderes crueles y gobernantes, pero literalmente dirigieron el plan de Dios para que se desarrolle. Y por lo tanto, este no es momento para tener miedo. Este es el momento para avanzar con valentía de traer a seres amados que al reino de Dios. God bless you all. Have a great week. Se nos viene un tremendo sermón. Amén.